Bienvenidos a un vídeo de Halloween. Muy buenas gente, soy José o Josesgam, nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy me encuentro en los Estados Unidos, más concretamente en el sur de California. Y en el día de hoy me he venido hasta una gran tienda, un gran almacén, en el que podemos encontrar muchísimas cosas de Halloween, tanto disfraces como complementos, decoración para las casas. Y es que las fechas se están acercando ya, próximamente es Halloween por aquí, y aunque muchísimas familias ya tienen todas sus casas decoradas, incluso desde hace un mes, bueno, yo he decidido venir hoy para dar un poco una vuelta y enseñaros todo lo que nos podemos encontrar en este tipo de almacén, y también fijarnos un poco en los precios, que todo es carísimo, la verdad, y bueno, más concretamente en este estado. Aquí por la sección de la derecha, en este caso aquí tendríamos muchas camisetas de terror de distintas películas o cosas así, algunos complementos tipo pendientes, como podemos ver, collares, muchas cosas así de terror, algunas gorras. Esta gorra por ejemplo cuesta $15, cosas así. También tendríamos por aquí unos cuantos disfraces generales, algunas máscaras, unas uñas postizas y bueno, por ejemplo aquí tendríamos el disfraz de Chucky, o Chucky como dicen aquí. Este cuchillo que cuesta $22, por ejemplo. Como veis, bueno, eso, los precios son un poquito caros. Esos disfraces de arriba que son así como más simples, a lo mejor cuestan $30. También tendríamos por aquí más cuchillos, gorros, más complementos de Freddy Krueger. Esta careta, por ejemplo, que me parece así como muy simple, tendría el precio de $17. Después voy a pasear también por el pasillo central de por allá al fondo, que tendríamos como un decorado de los elementos que suelen utilizar mucha gente aquí en las casas. Aquí tendríamos sombreros, más complementos, no sé, por ejemplo, este tipo de pegatina o pintura tendría un precio de $6. Esto, por ejemplo, no es demasiado caro. Estas uñas postizas tendríamos un precio de $8. Vamos a continuar, por aquí tendríamos más disfraces. Estos en general son todos de payasos o cosas como de circo. Aquí nos encontraríamos más elementos, así por ejemplo este gorro que está muy bien. Tendría un precio de unos $25 aproximadamente. Por aquí tendríamos más máscaras de payasos, algunos disfraces de cosas de vampiros y todo ese tipo de cosas. También tenemos algo de superhéroes, porque aquí la gente únicamente no se disfraza de cosas de terror. También tenemos de superhéroes y de otros personajes animados. Y cuando digo que la gente no se disfraza únicamente de cosas de terror es porque hay muchas cosas que no son de terror. Por ejemplo, aquí tendríamos cositas de Marshmello, del DJ Marshmello. Esta máscara, por ejemplo, que está muy bien hecha, se ilumina y todo ese tipo de cosas, como la máscara real. Pero esta, por ejemplo, tiene un precio de $50, que si quieres montarte tu disfraz completo entre la máscara y lo que sería aquí el traje, al final te sale por unos $100 entre máscara y todo. Ahí tendríamos también cosas de Mickey Mouse, de Minnie. Tenemos también por aquí otras cosas como disfrazarte de una cera de color. No sé, pelucas en general. Ahí hay cosas de Super Mario, de Ricky Morty. También tendríamos una sección completa de Stranger Things. Aquí te puedes disfrazar de cada personaje de Stranger Things. Al lado, por ejemplo, nos pasaríamos a otra sección de Harry Potter. Esta chaqueta de Harry Potter, por ejemplo, te cuesta $40. Las bufandas de cada casa. Los personajes del Mago de Oz, también tienes aquí al Hombre de Hojalata, León, todo eso. Brujas, algunos personajes inflables, como Snoopy o Garfield. Esta sería más como la parte de disfraces sexys, la típica minifalda de escuela, de enfermera y cosas así. También tendríamos muchos elementos como gafas o este tipo de máscaras y eso de estilo steampunk. Que estas, por ejemplo, pues bueno, tendría un precio de $17.
También tendríamos algunos disfraces tipo religiosos, te puedes disfrazar de cura, de monja. Aquí tienes collares, complementos también. Te puedes disfrazar si quieres de Jesús. Tienes incluso, yo que sé, una Biblia. Aquí tienes una Biblia, un crucifijo, cosas así. Esta sección, por ejemplo, sí que me gusta mucho. Estos disfraces de los que nos encontramos ahora aquí, de este tipo, me parecen bastante chulos. Este tipo dragón inflable, este que va montado, parece que va montado como una especie de oca o de pato. Un pollo hinchable. No sé, por ejemplo, tienes aquí este de sumo, o este que parece que es un alien que está atrapando a una persona. Estos disfraces, la verdad que me gustan mucho. No sé, por ejemplo, el luchador ese, agarrando a una persona. Ese hombre montando a caballo. La vaca inflable. Y todos estos disfraces tienen un precio un poquito más inflado también, como el propio disfraz. Este, por ejemplo, bueno, son $50, que no es de los más caros. Pero esos de ahí arriba, este de luchador, por ejemplo, son $60. Aquí nos encontramos otros que llegan a los 70, como por ejemplo ese del perro hinchable. También tienes disfraces de pareja, como puede ser aquí el taco y la salsa, el pan y el aguacate, o yo que sé, por ejemplo, la leche y la galleta. Está muy bien, y es eso, la verdad que hay de todo. Por ejemplo, de cerveza no está del todo mal de precio, $30. Estos que son todos monocromáticos, si te quieres disfrazar entero de verde, de azul, de rosa, de rojo. Digamos todo lo típico de ángel, demonio, con muchos complementos, alas rojas, negras, de todos los colores. Aquí, no sé, por ejemplo, hay una balda entera que serían de medias de todo tipo de colores. Otra sección por aquí más de complementos, objetos para adornar las casas, como este periódico ficticio, señales, tazas, este tipo de cosas que se ponen mucho colgadas en las terrazas de por aquí. Por ahí tendríamos felpudos incluso, mucho tipo de ataúdes, de lápidas, hay mucho de eso también. O sea, por ejemplo, estas figuras de este muñeco así sentado o esta niña así diabólica, a lo mejor os parecerá loco y tal, pero esto lo compra muchísima gente. Yo he encontrado muchas figuras de este tipo, tienen precios caros, o sea, ahí estáis viendo que hay una figura que, por ejemplo, cuesta $350. Y es que eso, es que hay gente que gasta muchísimo dinero en decorar sus casas. Porque bueno, como ya veréis próximamente, el siguiente vídeo que voy a sacar va a ser recorriendo distintas calles, enseñando un poco los distintos decorados que tiene la gente aquí en Estados Unidos. Tiene así también grandes cadenas para decorar, esta niña comiéndose un cerebro, no sé, está muy bien. Muchas manos, huesos, esto la gente a lo mejor lo suele dejar suelto por el césped. Las lápidas eso igual, más tipos de lápidas. No sé, por ejemplo, una lápida de estas así grandes, ¿qué te puede costar? Esta lápida, por ejemplo, son $25, que viene como con enganches para clavarlo al césped. Máscaras, estas máscaras, por ejemplo, son de muy buena calidad, la verdad. O sea, estas sí que se ven muy bien. Pero también el precio pues será elevado, supongo. Esta, por ejemplo, son $40. Por aquí eso, tendríamos más máscaras de muchísimos tipos. Esta, por ejemplo, de la purga, pues imagino que será un poquito más barata, porque no es tan pro. Estas son $25. No sé, tienes por ejemplo aquí la máscara de Saw. Así con el pelo, la verdad que está muy bien hecha. También tienes otras que son así más como de tela. Muchísimas máscaras en general. El conejo, demonio. Pues eso, tendríamos en general de todo tipo de máscaras. Es ahí con muchísimos ojos. Coronas, sombreros, cascos, con bastones, guadañas, distintos tipos de armas. Aquí tenemos bates de béisbol.
un cáliz, martillos, espadas, cuchillos. Tenemos también la típica sección de niños, muchos disfraces de Pokémon, de Bob Esponja, de distintas cosas, así más de dibujos animados y ese tipo de cosas. Una sección exclusiva de distintos elementos de Fortnite, distintos personajes. Si es que al final eso, o sea, si vienes con dinero y tal y te lo quieres montar bien, puedes preparar muy bien tu casa y puedes disfrazarte de algo muy chulo. Puedes elegir de todo. No sé, por ejemplo, tendrías este disfraz de Minecraft, que tienes el disfraz completo, con su caja en la cabeza, con su espada. Pero es eso, que entre que le sumas espada, el disfraz y todo, al final se te pone en $100. Entre espada 20, el disfraz 40, 50, la máscara otros 20. Es eso, es ir sumando y al final sí es un poquito caro. Quiero enseñar los pasillos que tienen de decoración recreados en esta tienda. Como veis, tienen de todo. O sea, todas estas cosas se pueden comprar. O sea, podemos ver esta figura que, por ejemplo, cuesta $300, que si pisas, se activa. O, por ejemplo, hay gente que a lo mejor pasa por aquí y pisan esto y se llevan el susto. Esto que estaría así todo como electrificado. Por aquí tendríamos más arañas de las que comentaba antes, máquinas para generar humo. Tienes también las botellas para generar el producto que genera el humo y todo este tipo de cosas. Muchos tipos también distintos de iluminación, lámparas, proyectores que proyectan distintas imágenes de cosas, de elementos de Halloween. Es eso un poco, que es que hay de todo, hay prácticamente de todo. Que ya va siendo hora de cerrar el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si os ha parecido que es muy caro, que es muy barato, si hay algún disfraz que a lo mejor os ha parecido muy chulo o os guste en general. Y nada, en el próximo vídeo quizás me veréis a lo mejor a mí disfrazado de algo, enseñando las casas. Y ya eso, me despido que tengo que acostar a mi bebé. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.